con respecto a la Trinidad, con respecto a Dios, con respecto a Jesús, con respecto a la obra mediadora de Cristo. Había muchas doctrinas en las cuales había una gran armonía. Vimos también algunos ejemplos de confesiones contenidas en las Escrituras. Perdón, veo que está un poco pequeña la presentación. Algunos ejemplos de confesiones contenidas en las Sagradas Escrituras. Estas son Pedro que confiesa que Jesús es el Mesías o que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo vimos en Mateo 16, de 13 al 20. También como el eunuco etíope confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, haciendo uso de la misma confesión o misma profesión de fe. Vimos algunas confesiones históricas de la iglesia. Vimos el credo de los apóstoles, el credo de Nicea-Constantinopla, el credo de Atanasio y la definición de fe de Calcedonia. Cada una de estas intentaba de alguna manera frenar las herejías que se levantaban en contra de la iglesia de los primeros años. También vimos el párrafo 1 del capítulo 1 de la confesión. Vimos cómo este párrafo busca refutar el dogma católico con respecto a la tradición, al magisterio, por ende al Papa, y la afirmación de la sola Escritura, la cual es única, suficiente, segura e infalible. También vimos un poco de la revelación natural, la cual es mencionada en la confesión. La revelación natural o revelación general comprende la creación, ¿verdad? Todo lo que vemos a nuestro alrededor y también la conciencia de los hombres, la cual acusa o excusa a los hombres. Y también en medio de eso pudimos dar un vistazo al propósito de las Escrituras, la cual es preservar y propagar mejor la verdad para el establecimiento y consuelo contra la corrupción de la carne, contra la malicia de Satanás y contra el mundo. Para el día de hoy, iremos al párrafo 2 y veremos hasta dónde podremos avanzar en nuestra confesión. Voy a leer el párrafo 2, ahí está. No sé si todos lo tienen, pero si no, creo que pueden conseguirlo acá, la confesión de fe, y en medio de eso podemos leer el párrafo 2 de la confesión. Dice así: bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a Tesalonicenses, segunda a Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y vida. Tenemos, como vemos, una gran enumeración de todos los libros que son contenidos en las Sagradas Escrituras. Nuestra confesión busca ayudar a los creyentes, a quienes son miembros de una iglesia que se apega a la confesión, a esta misma, a definir las Sagradas Escrituras de acuerdo a lo que Dios ha revelado, reconociendo lo que las iglesias de Dios a través de los siglos han profesado. Y esta forma parte de esa revelación especial que Dios ha usado para salvar a su pueblo y comunicarle cómo entonces debe vivir.
Recordemos que esto no es solamente aquello que los creyentes han creído, sino que también es la regla, ¿verdad? Nos llama este párrafo de la confesión para ser la regla de fe y de vida, la regla de aquello que debemos creer y de aquello y en la forma en cómo debemos vivir. Está contenida toda en las Sagradas Escrituras. Esta es la revelación que Dios ha usado para salvar a su pueblo. El párrafo 2 de la confesión define de manera positiva los libros que sí son y que forman parte de el canon de las Sagradas Escrituras. Llamándolos por nombre, son los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. A todo este conjunto de libros se le ha llamado el canon de las Escrituras. Este canon o cuerpo de ley eclesiástico ha sido reconocido por la Iglesia de Dios como la palabra autoritativa de Dios mismo. Es decir, contiene en sí misma autoridad. ¿Para qué? Para definir cómo la Iglesia debe guiarse a través del mundo en el que vive. El teólogo Michael J. Kruger utiliza la siguiente definición, bastante corta, y dice: el canon es en sí los libros autoritativos que Dios dio a su iglesia corporativa o universal. Esta definición nos permite entender que el canon del Antiguo y Nuevo Testamento estaba presente tan pronto como los libros eran escritos, y no como algunos dicen, que fue hasta que la iglesia los afirmó, ¿verdad? Dicen algunos que entonces el canon existió, pero no. Vemos cómo el canon existió desde que Dios dio inspiración a los hombres de Dios para escribir o para plasmar, ¿verdad? Por escrito, lo que el Señor estaba revelando a estos hombres. Iremos a esta definición un poco más adelante, cuando hablemos de la autoridad contenida en las Sagradas Escrituras o en el canon. Aunque los términos canon y escrituras son definiciones diferentes en sí mismas, para el entorno práctico de la Iglesia de Dios son equivalentes. Los libros comúnmente llamados apócrifos, vamos a ir ahora al párrafo 3. Los libros, dice así: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura. Por lo tanto, no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse, ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. El párrafo 3 de la confesión nos da una definición de manera negativa o exclusiva. Nos dice cuáles no forman parte de las Sagradas Escrituras y, por ende, no son parte del canon bíblico. ¿Cuáles no son parte del canon bíblico? Bueno, hay unos libros en medio de nuestra Biblia, en medio del Antiguo y Nuevo Testamento, que son conocidos como deuterocanónicos, eso hablando del Antiguo Testamento, y otras cartas tardías que por algunos fueron consideradas durante algún tiempo como parte de la Escritura, pero no lo son. Estos libros apócrifos no se incluyeron en la Biblia hebrea, dice F.F. Bruce, un teólogo durante mitad del siglo pasado. Dice: los libros apócrifos no se incluyeron en la Biblia hebrea, ni los líderes del judaísmo oficial los consideraron canónicos en ninguna parte. Incluso los judíos que escribieron en griego al comienzo de nuestra era, como Filón y Josefo, reconocieron solo el canon de la Biblia hebrea, aunque a pesar de que ellos usaron la traducción de la Septuaginta, una traducción al griego que ocurrió en el siglo III antes de Cristo, y que contenía algunos de estos libros apócrifos, ellos, a pesar de que leían de la Septuaginta, no consideraron que estos libros fueran parte de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles también ciertamente no consideraron los libros apócrifos como parte de las Sagradas Escrituras. La evidencia, más bien, es que reconocieron como canónicos solo los libros de la Biblia hebrea, los libros del Antiguo Testamento que ya mencionamos.
Y esta es la justificación de la actitud evangélica protestante. Nuestra razón suprema para reconocer la autoridad divina de los 39 libros del Antiguo Testamento es el hecho de que Cristo y siguiéndolo sus apóstoles reconocieron solamente estos libros. Viendo así, estos son conocidos como los libros apócrifos, ¿verdad? Y estos no son autoritativos para la Iglesia de Dios. De hecho, la confesión aclara que estos pueden ser leídos como cualquier otro libro. Por ejemplo, estos pueden ser leídos como un libro de cuentos, como un libro de historias, como un libro, como una novela. Los libros apócrifos pueden ser leídos de esta manera. No hay ningún problema con eso, pero no son autoritativos para la iglesia. No definen lo que la iglesia debe seguir y no definen lo que la iglesia debe hacer o debe creer. A mediados del siglo segundo, aparece en medio de la iglesia un hombre romano, el cual era un obispo. Este hombre se conoce como Marción. Fue considerado después por la iglesia como un hereje debido a su extraña forma de declarar qué eran las Sagradas Escrituras. Este hombre afirmó que la Biblia no debía contener el Antiguo Testamento. Entonces, excluía totalmente el Antiguo Testamento y además tomaba el Evangelio de Lucas y lo modificaba de una forma que se apegara a lo que él creía. Además, no reconoció 3 de las epístolas de Pablo, las sacó del canon para decir que no formaban parte de las Sagradas Escrituras. La iglesia lo consideró un hereje, claramente, y hizo un canon a finales del siglo segundo para contrarrestar la influencia que Marción tenía en la iglesia temprana. El canon de Marción no marca el primer intento de la iglesia de elaborar una lista cristiana, pero Marción, el hecho de que Marción presentara estos otros libros, estimuló a los líderes de la iglesia ortodoxa a definir más explícitamente el canon, tal como lo reconocieron. Dijeron, en efecto, no creemos que los libros del Nuevo Testamento reemplazan al Antiguo Testamento, sino que los colocamos a su lado como una continuación y un cumplimiento adecuados. Citando una frase del siglo segundo, dice así: no reconocemos un solo evangelio, sino 4. Y uno de los 4 es la edición genuina de ese evangelio, que Marción ha mutilado. No reconocemos 10 epístolas paulinas solamente, sino 13. Además de estas, también reconocemos las epístolas de otros hombres apostólicos. Y como vínculo entre los evangelios y las epístolas, reconocemos también los hechos de los apóstoles. Queda claro bajo esta frase que ya para el siglo segundo, la iglesia de Dios reconocía grandemente la mayoría de los libros que nosotros hoy tenemos como parte del Nuevo Testamento. Y es bien importante saberlo, bien importante entenderlo, porque hay hoy en día quienes niegan la veracidad de las escrituras contenidas en los libros del Nuevo Testamento o en algunos de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay un teólogo anglicano el cual presenta una nueva perspectiva de Pablo, diciendo que Pablo no dijo lo que dijo, sino dijo otras cosas, ¿verdad? Y esto simplemente es un error terrible, ¿verdad? Es tanto así que para el siglo segundo fue considerado como una herejía, ¿verdad? Hoy muchos le dan gran fuerza a este teólogo que dice eso. A fines del siglo segundo, encontramos los principales contenidos de nuestro Nuevo Testamento reconocidos por la Iglesia, tanto en Oriente y en Occidente.
Aunque permaneció cierta incertidumbre acerca de algunas obras más pequeñas al final del Nuevo Testamento, y aún en algunos lugares hubo una tendencia a dar estatus canónico a algunos otros escritos cristianos primitivos que no han mantenido ese estatus. Pero los contornos del Nuevo Testamento se hicieron más y más definidos conforme avanzó la historia, hasta que los 27 libros, tal como los conocemos hoy en día, fueron reconocidos prácticamente universalmente en la segunda mitad del siglo IV. Es especialmente importante tener en cuenta que la fijación del canon del Nuevo Testamento no fue una obra arbitraria en un concilio de la iglesia. Para el año 393 después de Cristo, en el concilio de Cartago, cuando se reúne este concilio y elabora una lista de los libros del Nuevo Testamento, simplemente confirmó el reconocimiento canónico, que ya estaba bien establecido como el consenso general de los cristianos. Y eso ciertamente los primeros cristianos fueron guiados por una sabiduría superior a la suya. Los primeros cristianos no tenían una forma delimitada de decir cuáles eran y no eran parte de los libros del Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero bien claro está que bajo las enseñanzas de los apóstoles, incluso los discípulos de los apóstoles, ellos sabían cuál era la enseñanza de Jesucristo. Y por la obra del Espíritu Santo reconocían cuáles eran los libros autoritativos. Veamos un pequeño, no sé, está muy pequeño, pero en este se nos dice quiénes y cuándo. Nos cita Segunda de Pedro ni Tercera de Juan, pero cita a todos los demás. El canon moratorio, que fue hecho o elaborado para contrarrestar a Marción, menciona casi todos los libros del Nuevo Testamento, excepto 5. Eusebio, en el siglo III, en sus obras, cita a todos los libros del Nuevo Testamento. Vemos cómo ya para el siglo III la iglesia reconocía claramente cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. Atanasio en el siglo IV cita también todos los siglos del Nuevo Testamento. Y vemos cómo la lista es cerrada, ¿verdad? En el concilio de Cartago ya para el año 397 después de Cristo. Nosotros reconocemos en el Nuevo Testamento los libros que fueron dados por inspiración de Dios para estar al lado de los libros del Antiguo Pacto. La Biblia de Cristo y de sus apóstoles. La Biblia de Cristo y de sus apóstoles fueron los libros del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento. Entonces, junto a ellos, uniendo los libros del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento, nosotros hacemos un volumen completo de la palabra de Dios escrita. Y tenemos en medio de nosotros lo que el Señor ha dejado a través de su palabra. Iremos al párrafo 4 de la confesión. Que dice así: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El párrafo 4 trata con el asunto de la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras está contenida en sí misma, señala este párrafo. Esta autoridad contenida en sí misma es por autoridad divina. Hay una palabra importantísima que es señalada en las Escrituras, y esta palabra es conocida como theopneustos, o en griego podemos verla
teonostas. Y esta palabra es traducida en 2 de Timoteo 3:16 como en un pasaje que hemos ido mencionando durante esta clase o en la clase anterior, lo mencionamos algunas veces. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? Y aquí tenemos esa palabra, inspirada por Dios. Es importante mencionar que esta palabra, teonostas, es la que vemos ahí como inspirada. Hacemos bien al observar que el verbo usado en el pasaje de 2 Timoteo es más que inspirar. La palabra mejor traducida es exhalado o que ha salido de la boca de Dios. Y lo que el texto menciona es correctamente este preciso motivo. Que toda la escritura, hablando de Pablo haciendo referencia a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, dice que todas las escrituras habían salido de la boca de Dios, había sido exhalada por Dios, así como cuando cada uno de nosotros habla, exhala y saca aliento y saca aire. Asimismo, la idea que tenemos en este pasaje es que toda la escritura ha salido de la boca de Dios y por ende es autoritativa. Su autoridad es enteramente relacionada a su inspiración verbal y plenaria. Todas y cada una de estas palabras son producto de la influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres que fueron instrumentos de Dios, haciendo de la palabra una regla infalible por completo. Las Sagradas Escrituras o la Biblia nunca se critican a sí misma negativamente. La Biblia en ninguna parte afirma de otra declaración de la Biblia que sea un error, sino más bien la afirma, la presenta claramente como verdad. Tenemos dos clases de evidencia para la autoridad del Antiguo Testamento, hablando particularmente del Antiguo Testamento. Uno es el testimonio que el Antiguo Testamento da del Antiguo Testamento, y para eso tenemos cientos de pasajes a través del Antiguo Testamento que hacen referencia a otras partes del Antiguo Testamento, afirmando que el Antiguo Testamento da testimonio de sí mismo de que es palabra de Dios. Y también tenemos el testimonio del Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos cómo, vamos a Romanos 1:2. Leamos el 1 y el 2. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. También leímos con anterioridad el pasaje de 2 Timoteo 3:16, pero ahora leamos el versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estos pasajes dan pleno testimonio de que los escritos del Antiguo Testamento son los escritos de Dios. Otra mención que tenemos en el Nuevo Testamento es una referencia a las palabras de Dios o a los oráculos de Dios, según algunas traducciones. Romanos 3:2 nos dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿De qué está hablando este pasaje? De que Dios había confiado las palabras de Dios o los oráculos de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, al pueblo judío.
Entonces menciona cómo son las santas palabras de Dios. Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió las palabras de vida que darnos. Claramente el Nuevo Testamento hace una referencia a cómo el Antiguo Testamento fue revelado a estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento y cómo son las palabras de Dios las que ellos recibieron. Otro pasaje, no podemos leerlo, podemos ir a él o no, dice, leo para ustedes, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Bien claro está que estos rudimentos de las palabras de Dios fueron encomendados a Israel, al pueblo de Dios. Continuando, vemos cómo las frases, por ejemplo, Dios dice y la escritura dice, son utilizadas en equivalencia. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 17. Dice así, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Claramente cuando vemos esta mención que se nos hace en el Nuevo Testamento, dice que la escritura dice, pero si vamos a la referencia que tenemos de ese pasaje, vemos cómo en Éxodo 9:16, quien está hablando es Jehová a Moisés desde el versículo 13. Y dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vemos la equivalencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en llamar. En el Antiguo Testamento Dios dijo y en el Nuevo Testamento la Escritura dijo. Nos da una equivalencia de que Dios ha hablado y se ha comunicado a través de sus santas escrituras. Es palabra de Dios. Gálatas 3:8. Podemos ir a ese pasaje también. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sabemos que la promesa fue dada de Dios directamente a Abraham, pero en este pasaje de Gálatas vemos cómo Pablo, el autor, el autor humano de esta carta, nos señala que es la escritura la que habla, o Dios el que está hablando, y hace una equivalencia entre Dios y la escritura. También podemos ver en Mateo 19, del 4 al 6, otro caso donde tenemos una equivalencia entre Dios y sus escrituras. Mateo 19, 4 al 6. Dice, él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y está haciendo una clara referencia al pasaje de Génesis, donde Dios mismo es quien habla a la humanidad, quien habla a Adán y a Eva de que se unirán matrimonio. Pero aquí nos dice, no habéis leído, tomando en cuenta de que el pueblo de Dios estaba
acostumbrado o estaba enterado de que las Sagradas Escrituras eran la palabra de Dios. Podemos ver en medio de estos 5 pasajes que son contados como clásicos, que enuncian la autoridad divina del Antiguo Testamento. Esos pasajes son, según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego tenemos a 2 de Pedro 1:19 al 21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mateo 5:17 al 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Juan 10:34 al 36 dice: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dijo hijo de Dios soy. Y Mateo 4, del 1 al 11, donde vemos la tentación de Jesús en medio del desierto, y la insistencia de Satanás de usar las mismas palabras de Dios para confundir y para tergiversar aquello que Dios había dicho. Afirman estas argumentaciones que el Antiguo Testamento, como un todo orgánico y en detalle, es enteramente inspirado o, como vimos anteriormente, exhalado o expirado por Dios, y es el producto y origen de la determinación directa y divina de Dios, la cual es permanente, es inquebrantable en cada afirmación que hace, y como tal está perfectamente escrito y es autorizada por el Señor para ser utilizada en medio de la iglesia de Dios. La presuposición y base principal para la extensión de la autoridad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es la relación específica y la unidad orgánica que existe entre estos dos. El carácter profético del Antiguo Testamento requería o demandaba un Nuevo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento exigían que hubiese un cumplimiento de parte de Dios. El Nuevo Testamento se proclama a sí mismo como ese cumplimiento. El testimonio lo tenemos de Cristo, de sus apóstoles. En el desenvolvimiento orgánico de una historia redentora, la historia de la redención no solo fue el anuncio, sino el cumplimiento en Cristo Jesús de aquellas cosas que habían sido anunciadas anteriormente. El Nuevo Testamento, por lo tanto, debe existir en el mismo plano, al menos, que el Antiguo Testamento. Algunos objetan que la Biblia fue escrita por hombres y entonces nos dice que los hombres son errantes y que son libres en su voluntad. Entonces asumen que la Biblia debe, por lo tanto, contener errores. La Biblia claramente fue escrita por hombres, pero fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un libro tanto divino como humano. Esto no debe ser de ninguna manera negado. Sin embargo, hay dos consideraciones que debemos tomar en cuenta. Estas son conclusiones falsas, que algunos son conclusiones erradas que algunos objetan en contra de la Biblia. Lo que dijimos anteriormente, que algunos dicen que como los hombres
son falibles, pueden errar, pueden pecar, pueden cometer errores. Por eso la Biblia entonces debe cometer errores. Esto debe ser totalmente negado. Y podemos encontrar en una objeción a esta falsedad, el hecho de que hay un paralelismo con la doctrina de la persona de Cristo. La persona de Cristo es ciertamente Dios y humana. Y no por el hecho de ser humano significa que tenga pecados en sí mismo, ¿verdad? Una cosa bien importante para las iglesias de Dios es afirmar que Jesucristo fue sin pecado en sí mismo. Por ende, también podemos afirmar que la palabra de Dios, habiendo venido por voluntad de Dios, utilizando instrumentos humanos, puede ser sin error. La humanidad de Cristo no mitiga ni niega su plena deidad, con todas sus implicaciones. Así también la humanidad de la Biblia no significa que sea errante. Jesús fue un verdadero hombre sin ser errante. Y por ende podemos afirmar que la Biblia es un libro humano sin ser errante o de alguna manera que sea menos divino. Sabemos que la Biblia vino por voluntad de Dios, por inspiración del Espíritu Santo a estos hombres que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Dios, y que Dios en medio de su providencia utilizó las capacidades de estos hombres para traer su palabra. Dios no dictó ciegamente sus palabras a estos hombres, no fue que se sentaron y cerraron sus ojos y se dijeron, sí, ahora ¿qué Dios tiene que decirme? No, sino que Dios, bajo la accionar pleno de su Espíritu Santo en las vidas de estos hombres, usó orgánicamente a cada uno de estos hombres para traer las Sagradas Escrituras a lo que hoy tenemos es la Biblia que tenemos en medio de nosotros. Vamos a ir ahora al párrafo 5 de nuestra confesión. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en este párrafo. Creo que no hay un slide de eso. Dice así el párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. El carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía en todas sus partes. El fin que se propone alcanzar en todo su conjunto es el de dar la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. El párrafo 5 de nuestra confesión se dirige hace una afirmación en contra del catolicismo romano. El catolicismo romano, como vimos anteriormente, afirma que la iglesia es capaz de dar un testimonio infalible de la Biblia. Cualquier punto de vista que invista a la iglesia de una autoridad infalible debe ser inaceptable para los protestantes, para los creyentes cristianos en el Señor. Los reformadores en aquel entonces se enfrentaron a un dilema. Si rechazaban el extremo opuesto, los anabautistas radicales y sus pretensiones en cuanto a revelaciones directas, ¿de qué manera entonces podrían autenticar que la Biblia era la palabra de Dios? Este dilema los condujo a la Biblia y a la articulación de una visión penetrante de su autenticación. Si bien los reformadores reconocieron que el testimonio de la iglesia tenía cierto valor,
Ellos afirmaron que eran las excelencias divinas de la Escritura misma, aplicada por el Espíritu Santo al corazón, las que fueron la autenticación genuina y efectiva de las Escrituras. Veremos 3 puntos que nos llevarán a ver la autenticación divina que nos enseña la Biblia. El número 1 es el carácter de autenticación de la revelación general. El carácter de autenticación de la revelación general. Tal vez nadie en ninguna parte haya declarado más ávidamente el significado del carácter de autenticación de esa revelación general hecha a todos los hombres en general a través de la creación que un hombre llamado Cornelius Van Til, fue un teólogo del siglo anterior. Este hombre dijo: cuando el más depravado de los hombres no puede escapar por completo de la voz de Dios, su mayor maldad no tiene sentido, excepto bajo la suposición de que han pecado contra la autoridad de Dios. Los pensamientos y los actos de la mayor perversidad son en sí mismos reveladores, es decir, en su misma anormalidad. El hombre natural se acusa o se excusa a sí mismo solo porque su propia conciencia completamente depravada continúa apuntando hacia el estado natural y original de las cosas. El hijo pródigo nunca puede olvidar la voz del padre. El peso para siempre es en su conciencia. Cornelius Van Til quería decir a través de esta frase un poco difícil de traducir, era el hecho de que todos los hombres tienen la verificación de Dios a través de la revelación de Dios en ambas expresiones, en la revelación natural y en la revelación especial. Ciertamente la revelación natural es la que vemos está contenida en la creación y también en la conciencia de los hombres, acusa o excusa. Vemos cómo esa revelación natural, leyendo pasajes como Romanos 1, del 18 en adelante, es capaz o es suficiente para dejar a todos los hombres sin excusa alguna. Y eso es lo que Cornelius Van Til quiere decir. La evidencia bíblica puede resumirse brevemente aquí. Como vimos hace 15 días, el Salmo 19 afirma que la creación tiene una voz y fue creado por la palabra de Dios. Y ahora habla una palabra a los hombres. O sea, la creación fue creada por la palabra de Dios y esta creación habla a una palabra y ahora habla una palabra a los hombres. O sea, la creación misma comunica a los hombres la palabra de Dios. Con su voz, dice, declara en voz alta, clara, abundante, incesante y universalmente la gloria de Dios vivo. Romanos 1, 18 al 32 reflexiona sobre este mismo salmo y continúa afirmando que tal revelación deja a los hombres sin excusa, porque en realidad les imparte cierto conocimiento de Dios. Pero lo que se conoce acerca de Dios, se hace evidente en ellos y para ellos. El poder eterno de Dios y la naturaleza divina de Dios son claramente vistos y entendidos por los hombres. El apóstol puede afirmar que los hombres, en cierto sentido, conocen a Dios, conocen la ley de Dios, conocen las ordenanzas de Dios, y que aquellos que quebrantan sus leyes deben definitivamente morir. Esto no es oculto a ninguno de los hombres, ni siquiera al que profiese el mayor ateísmo hoy en día. Esos hombres conocen que Dios ha hablado y que Dios existe. Aunque estos hombres suprimen la verdad, poseen la verdad. Esta visión de las cosas está claramente corroborada por el resto de la Escritura, que se niega rotundamente a utilizar argumentos racionales para probar la existencia de Dios. Incluso Pablo en Hechos 17, cuando se enfrenta a hombres paganos completamente, hace referencia a la existencia y los atributos de Dios, afirmándolos, asumiéndolos y declarándolos, más que probarlos o intentar argumentar acerca de ellos.
Recordemos que Pablo en Hechos 17 les habla a aquellos hombres que se encuentran en Atenas acerca de sus gran multitud de ídolos y encuentra en medio de la ciudad un altar al Dios no conocido. Y a partir de ese Dios conocido les dice, ustedes adoran a un Dios que no conocen completamente, pero que de alguna manera entienden y saben que existe, que hay un Dios. Por eso afirma a través de esto el hecho de la existencia de Dios. Así la creación es suficiente para darnos a conocer a este Dios, pero no de manera salvadora. Pablo incluso cita a poetas paganos para corroborar este testimonio. Es claro que él asume que incluso aquellos hombres desprovistos de la luz de la revelación redentora poseen cierto conocimiento reprimido de Dios que llega a expresarse distorsionadamente en su pensamiento sistemático. Que quede claro cuál es la fuerza del testimonio de la Escritura. No es que los hombres puedan conocer a Dios, ni que conocen potencialmente a Dios, o que llegarán a conocerlo si usan correctamente su razón. No es que los hombres por revelación natural tengan una cierta noción vaga de alguna deidad indefinida. Es más bien que los hombres se enfrentan inmediatamente a una clara e ineludible revelación de Dios vivo y verdadero. La evidencia para la autenticación de las Escrituras nunca recibe su peso apropiado separado de este el telón, sino que más bien la revelación general es autenticadora. ¿Cuánto entonces más la revelación especial, tal como está escrita en la Biblia, debe ser autoautentificante? Porque el hecho es que la gran diferencia entre la revelación general y la especial es que la revelación especial tiene un carácter mucho más directo y habla a aquellos que se ponen en contacto con ella. En la revelación general, la creación nos habla de Dios. En la revelación especial, Dios mismo se acerca directamente a nosotros y personalmente hablándonos con palabras. Entonces, podemos decir que si la revelación general, comparativamente indirecta e impersonal, se autenticó ante los hombres como revelación divina por parte de Dios, ¿cuánto más el hablar directo y personal de Dios a los hombres en revelación especial limitará el reconocimiento por su autenticación? Si bien la revelación general nos da conocimiento de este Dios y deja a los hombres sin excusa, ¿cuánto más dejará sin excusa la revelación especial de Dios, la cual es Dios mismo acercándose a los hombres, hablándoles a ellos, a cada uno de ellos, y diciéndoles las cosas que Dios ha dicho? En esta mañana quedaremos en este punto. Continuaremos, si el Señor lo permite, en la clase siguiente con los